que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿En cuál de esos estamos, hermanos? Porque hay que hacernos esa alegoría como la cual le recordó el apóstol Pablo a estos hermanos. Cada uno debe descubrir el don, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de descubrir ese don que se nos ha dado. Es decir, cada uno debe de ver cuál es el don que posee, hermanos. Y con ese don que posee, debe de ser feliz y ponerlo a trabajar y ponernos a servir. Vamos a mirar una exhortación que nos hace el apóstol. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dios, hermanos, nos da una orden y dice que administremos el don que hemos recibido. Con estas palabras nos da a entender que ninguno de nosotros que hemos recibido el don, un don, puede fingir y decir yo no tengo ningún don. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos decir yo no tengo ningún don. Porque aquí nos dice la palabra de Dios, y no puede equivocarse, en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, de esta forma, hermanos. 4 versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe de hacer, hermanos? Adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Cada uno de vosotros según el don que ha recibido. Hermanos, ¿creemos que hemos recibido un don, sí o no? Solo escuché a 4 personas decir que sí lo han recibido. Pero vamos a analizar esta palabra de administrar, para que vayamos entrando más directamente que la responsabilidad que tengo que ponerme a trabajar. Administrar, hermanos, significa, dice que de latín es administrare, que significa servir. Entonces, si leemos cada uno según el don que ha recibido, en vez de decir administrelo, vamos a decir póngalo en servidumbre. Y también o póngalo en servicio, o administrate, que significa manejar o gestionar. Manejar o gestionar. Y la palabra manejar significa gobernar, dirigir. Entonces usted es responsable, y yo, de manejar ese don, de ponerlo en servidumbre en beneficio de la iglesia. Porque como les digo, el que digamos por decir yo tengo el don y ya, no, aquí ya hay una responsabilidad más directa hacia mí y hacia usted. Según el don que ha recibido, administrelo a los demás como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Alguien tiene alguna otra versión que nos hable más directamente? Y yo la voy a leer. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Aquí está, hermanos. Administrándolo fielmente, la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, ¿usted está de acuerdo conmigo que hemos recibido un don, hermanos? Entonces, ¿cuál debe de ser el trabajo suyo y mío, hermanos? ¿Verdad que es ponerlo al servicio? ¿Verdad que es ponerlo a trabajar? No es solo llegar a nuestra banca y sentarnos y escuchar, sino que es ponernos al servicio
de ese cuerpo, de esa iglesia. Con justa razón, vea lo que dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 12, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: pero cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y la palabra provecho a lo mejor muchas veces la malinterpretamos. El significado de para provecho no es para provecho propio. Y si la palabra para provecho no es para mi provecho y significa para provecho de alguien más, entonces quiere decir que si no estoy trabajando ese don, ¿qué está pasando, hermanos? No estoy fungiendo, no estoy haciendo esa labor, hermanos. Esa labor que recae ya directamente sobre nosotros. Dice Corintios 27, el capítulo 12, versículo 27 al 30: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos doctores? No. ¿Todos facultades? No, no todos somos eso, hermanos. Cada uno tiene diferente trabajo. Versículo 31, dice el 30: ¿tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No todos, hermanos. Mas empero procurad los mejores dones. Mas aún yo os muestro un camino más excelente. Exhorta a que procuremos los mejores dones. Y si usted ya se contestó a estas alturas de este tema que sí tiene un don, hermanos, entonces procure ser excelente para la iglesia. Procuremos ser eficaces, procuremos ser serviciales, porque vuelvo a lo que dice Pedro 4:10. La palabra administrar significa servir, y la palabra manejar significa gobernar, dirigir. Ese don que usted lo tiene, manéjelo, dirijámoslo, gobernémoslo, pongámoslo al servicio del Señor, de ese cuerpo. Porque a lo mejor si usted se considera una pierna, hermanos, quizás estoy obstruyendo la obra del cuerpo del Señor, y el cuerpo no camina perfectamente, sino que va cojeando, y estoy troncando la obra del Señor. Vamos a mirar, hermanos, lo que el Señor habló en aquella parte de la Escritura en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Amados hermanos, en el principio de la iglesia, del fundamento de la iglesia, se miraban todas estas cosas, ¿verdad? Que Dios puso apóstoles, los dotó de esos dones de sanidad, en donde en la mañana recordábamos, hermanos, que el Señor distribuyó todos esos dones, hermanos, a los apóstoles, y muchos de los apóstoles solamente con decirle a las personas que estaban enfermas: en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Pedro fue uno de ellos, ¿sí, hermanos? Y el Señor, hermanos, en su inicio, en ese fundamento que hizo con los apóstoles, hizo muchas grandes maravillas y milagros con esos dones. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Que a muchos pudiésemos decir: pero si ya no veo que el hermano ministro levante algún enfermo paralítico, el que usted no vea a un enfermo paralítico ser levantado, hermanos, no quiere decir que la eficacia del Espíritu Santo se perdió. En su inicio, hermanos, la iglesia sigue con muchas necesidades, y en su inicio, si Dios dotó aquellos dones que los apóstoles fueron testigos para un propósito, y ese propósito ya se cumplió, no quiere decir que se siga dando eso si ya se cumplió, o que el fundamento de la iglesia todavía en generación tras generación
no haya llegado a su plenitud, sino que si ya se cumplió el propósito por el cual Dios quiso dar esos dones, ahora en esta generación, hermanos, nos toca realizar otro trabajo. Porque los apóstoles fueron parte de la iglesia, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Usted es parte de ese cuerpo? Amén. Los apóstoles fueron parte de ese cuerpo. Ahora nos habla directamente el Señor en el capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Parábola de los talentos, o de esos dones, ¿verdad? Porque un don es un talento, es algo que nos ha dado Dios. Dice: y a este dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su facultad. Nótese esta palabra, hermanos: conforme a su facultad. Usted, dice la palabra de Dios aquí en Corintios, que si anhelamos los dones, que procuremos ser excelentes para la iglesia, ¿verdad? Para el cuerpo. Dice que a uno les dio 5, a otro 2 y a otro 1 de acuerdo a su facultad. El don que usted tenga es de acuerdo a la facultad de la cual usted puede administrar ese don, hermanos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. En otras palabras, se fue y lo fue a multiplicar, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Hermanos? Sí. Amén. Lo fue a multiplicar, dice, al que le dio 5. Dice, asimismo el que había recibido 2, ganó, ¿qué ganó, hermanos? Otros 2. Está hablando el Señor aquí de 2 personas que, en otras palabras, se pusieron ¿a qué, hermanos? A trabajar. Que no se conformaron con solo decir: ya tengo ese don, como ahora en estas épocas usted y yo podemos decir: pues ya tengo el Espíritu Santo. Oh, ya estoy sellado para el día de la redención, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Ya tengo el Espíritu Santo. Me gozo y me vuelvo y ya. Ahí me la llevo hasta que aparezca el Señor. ¿Qué nos da a entender aquí el Señor, hermanos, con estas 2 personas que acabamos de mencionar? Que al que le dio 5 fue y los multiplicó, trabajó, los puso, los administró, los puso en servidumbre, los manejó. Al que le dio 2 también hizo por igual. Dice: mas el que había recibido 1, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? En el versículo 18. Dice el 18: pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ese señor, hermanos, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor, hermanos? El Señor Jesús. ¿Quiénes son esos siervos que recibieron esos bienes que les entregó el Señor, hermanos? Porque un don es como un tesoro, hermanos. Es como un bien, hermanos, que es algo más maravilloso que cualquier dinero del mundo, que cualquier oro preciado, lo cual no se puede comprar. ¿Se acuerda cuando aquel hombre, le dijo al apóstol: te pago para que me des de ese don que tienes? ¿Y qué le dijo el apóstol, hermanos? Perezca tu dinero y tú, porque ¿qué crees que esto se puede comprar con dinero? Y es mejor que te vayas y te arrepientas por lo que has dicho. Esto es algo valioso, hermanos, que ha sido depositado en usted y en mí. Pero si vamos y lo escondemos, no va a dar fruto. No va a ser productivo, hermanos. Dice: y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. El Señor va a venir y va a pedir cuenta de lo que se le ha dado, hermano. Y ya todos dijimos con un amén que tenemos un don, tenemos algo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste,
he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo, hermano? ¿Siervo inútil? ¿No? ¿Qué le dijo? Buen siervo fiel, sobre mucho te pondré. Más bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, hermanos, quizás para este siervo le parecía mucho 5. A lo mejor en su inicio dijo, me dio mucha responsabilidad mi Señor. Quizás pensó que se le iba a perder algún talento que le dio. Y sintió la necesidad de irlo a reproducirlo. Y dice que su Señor se puso contento con él. Y le dijo, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay veces, hermanos, nos quejamos de que no se nos tome en cuenta, o nos quejamos de que yo no participo en nada. Pero la pregunta es, ¿en lo que se me ha puesto he sido fiel? ¿En la área donde me han puesto he sido fiel, hermanos? ¿O estoy siendo fiel en el área que estoy designado? Y llegando al que había recibido, dice el versículo 21, ahí nos quedamos, ¿verdad, hermanos? Y llegando al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Nuevamente, qué gozo escuchar esas palabras, ¿no, hermanos? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí viene la parte triste, donde considero que usted no se acomodaría en este siervo, que solamente se le dio 1. Dice, y llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y he aquí tienes lo que es tuyo. Como quien dice, este siervo pensó que iba a caerle en gracia a su Señor, diciéndole, pues como ni te gané, pues tampoco te perdí. Aquí está lo que me diste. Pero en reflexión a esta parábola, ¿qué quería el Señor con ese talento que se le había dado, que era 1? ¿Que le regresara 1 o más? ¿No es cierto que felicitó a los que entregó 5, le regresó 10, entregó 2, recibió 2, entregó 4? Entonces aquí está la reflexión fuerte para usted y para mí. Si ya he recibido un talento, a lo mejor lo tengo enterrado allí. Y vuelvo a la exhortación del apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, no descuides el don que está en ti. Y en la otra carta le dice, despierta el don que está en ti. Tuve miedo y fui, lo escondí en tierra, dice, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y regresando yo hubiera recibido lo que es mío con hartura. Quítenle pues el talento que le di y dénselo al que tiene 10 talentos, es decir, al que reprodució esos 5. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil échenlo las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si usted piensa que está haciendo mucho con esos 3 talentos que tiene, o con esos 5 talentos, o con esos 4 dones que siente tener, y cree usted que es mucho, hermanos, el Señor le dijo al que le dio 5, sobre poco me ha sido fiel. Quiere decir que no considere que está haciendo mucho, hermanos. Al contrario, estímese a sí mismo que está haciendo menos.
para que se ponga a trabajar más. Le dijo a aquel que le regresó y lo felicitó, pero le dijo unas palabras: sobre poco me has sido fiel. Quiere decir que si aquel que ganó 5 hubiese ganado 10 más, el maestro hubiera estado contento, hermanos, ¿sí o no? Sí. Así es que si usted y yo hemos recibido ese talento, y cuando el maestro venga le entregamos 10, 15, 20, hermanos, créanme que va a recibir palabras de felicitación. Pero si no, vamos a recibir estas palabras que dijo: y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero dice: atadle de pies y manos. Ahora la exhortación, hermanos, y la motivación para todos. Ya estamos trabajando para el Señor, hermanos, ¿sí o no? Vamos a mirar, hermanos, como conclusión, Efesios 4:7. Todos tenemos un don, hermanos, y a otros más de un don, los cuales no son para beneficio personal. Que no se nos olvide esto, hermanos, sino que para provecho, como lo dice el apóstol Pablo, para provecho. ¿Qué dice Efesios 4:7, hermanos? Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amén. Pero a cada uno nos es dado, ¿qué, hermanos? Gracias. ¿La gracia de qué? A cada uno nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí o no hemos recibido ese don, hermanos, del Espíritu Santo? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y Él es el que hace que reproduzcamos más, que seamos provechosos, que seamos productivos. Corintios 12:7, primera de Corintios 12:7. Entonces, si usted y yo, hermanos, no ponemos a trabajar ese don, nunca vamos a llegar al nivel que Cristo quiere que usted y yo lleguemos. Amén. ¿Cuál es ese nivel, hermanos? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ya dijimos que la palabra para provecho no quiere decir que es para beneficio propio, No, sino para provecho de quién, hermanos? Del cuerpo, la obra de Dios. de la obra de Dios, para provecho de la iglesia. ¿No es así, hermanos? Amén. Y si no llegamos a ese nivel que Dios quiere que llegamos, entonces ¿podrá funcionar la iglesia, hermanos? ¿Podrá funcionar el cuerpo? No. ¿Cuál es ese nivel, hermanos? ¿Cuál es esa medida que se nos ha puesto a que lleguemos? A la perfección, a la medida del varón perfecto. Hasta de memoria no lo sabemos, ¿sí, no, hermanos? Amén. En el Señor Jesús se manifestaron todos estos dones y los puso a trabajar. Si es el de servir, dice que se quedaba hasta lo último, hasta que el último se iba, y se compadecía del pueblo y estaba sanando, hermanos, a los enfermos, exhortaba, sanaba, y todos los dones que usted puede colocarle al Señor Jesús. Por eso es que tenemos esa medida, hermanos. Vamos a mirar ahora Efesios 4:16. Primero de Corintios 14:12. Rápidamente, hermanos. 14:12 de Corintios nos dice unas palabras bien hermosas y dice así, hermanos. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los hermanos de Corintios anhelaban esos dones, hermanos, y le dice el apóstol: así también vosotros, pues, anheláis espirituales dones, procuren ser excelentes para la edificación de la iglesia. ¿Ustedes anhelan tener don en sí mismo, hermanos? Pues hay que procurar ser excelentes para la iglesia. Y si solamente tengo uno, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad que no se agradó el Señor de ese uno? ¿O sí? Porque si nos ponemos a analizar, al que le dio 5 le regresó 5, pues la lógica me lleva que estuvo bien, ¿no? Al que le dio Dios le regresó 2, él le regresó 4, es decir, en ganancia le dio 2 más.
lo felicitó el Señor, pero al que le dio uno, le regresó uno. ¿En dónde estaba el mal? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era el mensaje que ellos debieron haber captado al momento de recibir esos talentos, hermanos? De que tenían que haber trabajado, hermanos. Los primeros dos lo entendieron, el último no lo entendió. ¿Usted lo ha entendido, hermano? ¿Yo lo he entendido? Sí, por eso estamos aquí, hermanos. Y si anhelamos estos dones espirituales, dice que procuremos ser excelentes para la edificación de la iglesia. ¿Para cuál propósito, hermanos? Lo vamos a leer, póngase de pie, porque no se podrá llegar a ese nivel de madurez, hermanos, que espera el Señor de usted y de mí, hasta que todos los miembros estemos activos y demostremos las capacidades que tenemos. Y por eso vamos a leer Efesios 4, del versículo 11 al 16, en donde para qué propósito se debe de poner a trabajar, para qué propósito debemos de ponernos a trabajar. En este tema de motivación, hermanos, amén. A partir de hoy, si no lo estamos haciendo, vamos a hacerlo, hermanos. Efesios 4, del 11 al 16, dice todos unidos: y el mismo dio a unos ciertamente apóstoles, otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera, que todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas de error. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Y el versículo final dice: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las yunturas de su alimento, que recibe según la operación de los miembros conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Vea para qué propósito nos da Dios esos dones: para edificación de ese cuerpo en amor, hermanos. Así es que la motivación y la exhortación es de que nos pongamos a trabajar. Amén. Y de que si usted es ese ojo, esa oreja, esa mano, ese vello insignificante en el cuerpo, que usted piense que no tiene ninguna labor o algo que hacer, sí tiene algo que hacer, hermanos. Solo Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pasa a vosotros.